Betsabé. Si Dios decidió llevárselo, déjalo ir. Todas las mujeres, o por lo menos la gran mayoría, tienen un secreto guardado, algo que no han externado y que absolutamente a nadie le han confiado. Lo que también es cierto acerca de sus familias, porque todas saben algo de sus hijos, sus esposos o de cualquier otro miembro que la compone, que de llegar a saberse afectaría el modo como muchos la verían. Y es que en la vida no siempre las cosas salen del modo como planeamos. A veces, tanto nosotras como nuestras familias nos equivocamos y cometemos errores cuyas secuelas tendremos que aprender a enfrentar, porque no tenemos forma de hacer que retroceda el tiempo para poder enmendar. Y aunque estos errores son perdonados desde el mismo momento en que nos disponemos a ir a Dios y reconocer nuestras faltas, Satanás, en su continuo propósito de querer oprimirnos, los utiliza para acusarnos, amedrentarnos y avergonzarnos. Algo semejante a esto fue lo que pasó en la vida de la mujer que trataremos en este capítulo, cuyo nombre es Betsabé, que significa la séptima hija o la hija del juramento, quien tenía como esposo a un hombre llamado Urías, cuyo significado es Jehová es luz. Urías, el esposo de Betsabé, era un ilustre guerrero del ejército del rey David, y el caso que envuelve a esta pareja fue considerado como la única mancha que tuvo David en cuanto a su caminar con el Señor. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos de Dios y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Primera de Reyes 15:5. Esto deja claramente establecido que las Escrituras son fieles en declararnos las faltas, incluso de las personas a las que más aplaude, con el fin de que a través de las vivencias de ellos nosotros también podamos ser edificados. Pero, ¿cuál fue la situación en la que estuvieron envueltos estos tres personajes? Para poder comprenderlo mejor, veamos el siguiente texto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. En primer orden, resulta interesante considerar que las circunstancias que dieron paso a este pecado fue la negligencia mostrada por parte del rey David hacia sus ocupaciones de gobernante, porque cuando debía haber estado en sus tropas en el campo de batalla, encargó a otros de este menester. Algo que queda expuesto en la expresión siguiente: pero David se quedó en Jerusalén. Por lo que, de haber estado donde debía y haberse ocupado de lo que tenía, David no hubiese estado expuesto a la tentación que lo arrastró y lo llevó a incurrir en un pecado que fue en aumento en cuanto a su nivel de iniquidad y que más adelante trajo a su vida y a su casa muy lamentables consecuencias. Siempre que nos hallamos fuera del camino de nuestro deber, somos visitados por un huésped llamado tentación, cuya forma de introducirse es haciéndonos poner la vista en cosas que más adelante terminamos lamentando haber mirado. Cuando David vio a Betsabé, inmediatamente dio rienda suelta a su concupiscencia, mandando a buscarla, y aunque le dijeron que ella era casada con uno de sus soldados más fieles, él no detuvo su acto corrupto y una vez le fue traída, se acostó con ella, y ella quedó encinta como producto de este acto. Por causa de lo antes dicho, podemos deducir que ya Urías llevaba tiempo ausente de su casa, por estar presente en el campo de batalla donde a David le correspondía estar. Mientras que al quedar embarazada, Betsabé sabía que el acto cometido no había de quedar oculto y por miedo a las consecuencias, sabiendo que de haber sido llevada ante los tribunales, ella conforme a lo que establecía la ley iba a ser apedreada, le mandó avisar al rey el estado en el que se hallaba, insinuándole que era su deber hacer lo posible para protegerla,
por lo que David inventó un plan para hacer que pareciera Urías, el padre de la criatura concebida, y lo mandó a sacar del campo de batalla donde se encontraba para que viniese a pasar tiempo con su mujer. Al llegar Urías a David, éste usó como pretexto haberlo mandado a buscar para saber la condición del pueblo y cuál era el estado de la guerra. Entonces, luego de haber hablado con él lo suficiente como para cubrir sus verdaderos motivos, le envió a su casa para que descansara al junto de su mujer. Pero en vez de ir a su casa, Urías prefirió dormir a la puerta del palacio con los guardias que allí estaban, algo con lo que por supuesto David no estaba contando, así que lo mandó a buscar para interrogarlo a causa de esto. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Segunda de Samuel 11, 10 al 11. Al siguiente día, llegada la noche, luego de fracasar en su primer intento de hacer que Urías se acostara con su mujer, lo invitó a comer y a beber hasta hacer que quedara embriagado, algo que en sí mismo se trataba de una acción malvada, porque hacer que una persona se embriague para poder privarle de su razón resulta ser peor que robarle su dinero. Pero ni siquiera la embriaguez hizo a Urías desviarse del propósito de mantenerse lejos de su casa y de su mujer, hasta que el ejército al cual pertenecía terminara la batalla, lo que deja al descubierto el nivel de temple y compromiso que tenía este fiel soldado, pero ni siquiera el haber visto tan conmovedor acto de compromiso y fidelidad por parte de Urías hizo que David se conmoviera, sino que por el contrario, al verse fracasado en su plan de hacerlo parecer el padre de la criatura que había concebido con la mujer de éste, Satanás puso en el corazón de David que acabara con la vida del inocente Urías. Qué triste es ver cómo el fiel soldado que estaba dispuesto a morir por su rey fue muerto por la mano de él. Aquí queda claramente expuesto cómo el pecado ciega la vista, endurece el corazón, cauteriza la conciencia y priva de todo sentido de honor y justicia a los que lo cometen. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Segunda de Samuel 11, 14 y 15. En este pasaje vemos cómo el pecado de David se volvía más vil en cada procedimiento, llegando al punto de hacer que su víctima fuera partícipe de su propia muerte. Poco después de Urías haber muerto, David se casó con la viuda de éste, y el niño que habían procreado nació. Pero Dios no quedó silente ante este caso, porque el hecho de tratarse de David no hizo que éste cayera dentro de un rango preferencial al momento de tener que enfrentar las consecuencias que le vendrían por causa de su pecado. Y aunque dichas consecuencias no llegaron hasta luego de un tiempo como parte de la misericordia de Dios, con el fin de darle a David la oportunidad de arrepentirse por su propia iniciativa, ciertamente el juicio de Dios llegó. Y sabemos que había pasado un largo tiempo luego de haberse consumado el pecado, porque cuando Natán fue a ver a David, ya el niño había nacido. De hecho, la Biblia no nos dice qué edad tenía el niño para el momento que Natán fue a confrontar a David. Confrontación que para hacer, el profeta utilizó como relato el caso de un hombre rico que abusó vilmente de un hombre pobre, quitándole la única oveja que éste tenía. Lo que al escuchar David pudo pensar que se trataba de una situación acontecida con uno de sus servidores o con alguno de los ciudadanos del pueblo, por lo que se dispuso a aplicar al culpable todo el peso de la justicia, que implicaba su muerte y la restauración de lo que se le había robado al pobre con 4 tantos, es decir, multiplicado por 4. Luego de escuchar al rey emitir tan justo juicio para el culpable, Natán le respondió: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco,
te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y al séptimo día el niño murió. Segunda de Samuel 17, 7 al 15 y 18. Notemos que este pasaje establece que pasados 7 días, no de haber nacido el niño, sino de haber sido llevado el mensaje del Señor a David por boca del profeta, el niño murió. O sea que a pesar de David arrepentirse sinceramente de su pecado y haber orado y ayunado para que Dios en su misericordia dejara con vida al niño, la muerte de éste, a diferencia del hijo de la sunamita, había venido como una irreversible determinación de parte del Señor. Pero resulta interesante ver la actitud de David al ser notificado de la muerte del niño, ya que la Biblia relata que se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió, demostrando con esto que había hallado la paz de Dios en el día de su aflicción. Pero con Betsabé no había ocurrido lo mismo. Un detalle importante a notar aquí es el hecho de que los hombres siempre tienden a desprenderse con mucha más facilidad que las mujeres de las cosas que ya no están. De hecho, casi nunca escuchamos a un hombre a quien la esposa se le haya ido desde hace años decir: «Estoy orando y ayunando para que ella regrese». Porque los hombres pueden llorar por la partida de alguien intensamente, pero no llorarán prolongadamente. Porque luego de haber llorado y sufrido por cierto periodo de tiempo, proceden a llenar el lugar que les quedó vacío, sin importar cuál sea su apariencia, porque aun siendo altos o bajitos, delgados o gruesos, atractivos o no tan atractivos, ellos siempre encontrarán a alguien para llenar ese espacio. Me encuentro en el oficio pastoral desde que tenía 17 años y hasta el día de hoy jamás he visto a un hombre pasar al frente en una administración a pedir la oración para que su relación de pareja sea restaurada, argumentando que, aunque la que era su esposa ya se casó y tiene hijos con otro hombre, él sigue creyendo firmemente que ella algún día regresará con él y que todas las cosas volverán a ser restauradas, porque él sabe que ese hombre que ahora tiene la que era su mujer no es el indicado para ella, porque él sigue siendo el hombre que ella necesita tener y que aunque ella se haya ido y se haya casado con otro, él se mantiene casado con ella en el espíritu. No, hermana querida, los hombres no permanecen casados en el espíritu con una mujer que ya hizo su vida con otro hombre. Porque cuando se trata de ellos, si nada sucede en la carne, tampoco sucede en el espíritu. Pero por el contrario, las mujeres sí pueden permanecer por años casadas en el espíritu, y aunque esto ciertamente no sea algo que muchos comprenden, ellas se aferran a este sentimiento. Ahora bien, en este punto quiero resaltar lo siguiente. Toda mujer a la que el Señor le haya dado una promesa de restauración para su matrimonio, sin importar lo que vea, debe mantenerse firme creyendo en esa promesa, porque si Dios lo dijo, ciertamente se cumplirá, aunque para el hombre parezca ser imposible. Pero resulta ser algo injusto y totalmente fuera de los planes del Señor que una mujer se mantenga aferrada a algo que ya Él decidió quitarle, que siga atada emocionalmente a algo que ya Él decidió llevarse, y que pase años esperando el retorno de algo que Dios ha determinado que no regresará. Pero, ¿cómo puede saber una mujer si debe seguir esperando o si debe desligarse por completo de algo o de alguien que ya no está? Para responder a esto, recordemos un punto importante del capítulo anterior.
A la mujer sunamita, cuyo hijo, luego de haber muerto, el Señor lo resucitó, la promesa que se le había dado acerca de su hijo no contenía enunciado de muerte, por lo que, si en un caso particular el Señor no había pronunciado muerte, ella no podía proceder a preparar un entierro, mientras que en el caso del hijo de Betsabé, Dios, a través del profeta Natán, claramente había dicho: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que, como dijimos antes, la respuesta sobre si debes seguir esperando o si debes desligarte por completo de alguien que ya no está, debes buscarla en oración a los pies del Señor, para que puedas proceder bajo las directrices de su perfecta voluntad para ti en tu situación específica. He visto muchos matrimonios ser restaurados por Dios aun cuando todo parecía estar perdido, porque una mujer a la que Dios le dio una palabra se atrevió a esperar y a actuar conforme a esa orden. Pero también he visto a muchas mujeres que Dios decidió quitarles a alguien, desperdiciar valiosos años de sus vidas esperando el retorno de quien, por designio de Dios, ya no regresará. Por lo que el deber de toda mujer que le crea al Señor es aferrarse con todas sus fuerzas a lo que Dios prometió que resucitaría, tal como lo hizo la sunamita, pero desprenderse con toda dignidad y firmeza de lo que Dios ha decidido hacer morir, como ocurrió en el caso de Betsabé. En este punto, algo muy importante a resaltar es que tal desprendimiento no tiene que darse acompañado de odio, resentimientos, ira ni rencor, pero sí debe darse con el claro entendimiento de que Dios tiene el control de lo que pasa y se encargará de ayudar a superar esto a cada mujer que tenga que enfrentarlo, porque para cada golpe que nos trae la vida hay un nivel de gracia especial que viene del Señor, con el fin de ayudarnos a rebasarlo. Luego de haber muerto el niño, David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se vistió y fue a adorar a la casa del Señor, pero Betsabé seguía de luto, algo que por supuesto era normal debido a que era la madre del niño y porque además debió sentir el peso de la culpa por lo que había acontecido. Así que esta situación debió ser excesivamente difícil de soportar para ella, a tal punto que incluso pudo llegar a sentir que por causa de esto su vida había llegado a su fin. Pero no pasó igual con David, porque como ya dijimos, los hombres tienen otro modo de manejar este tipo de problemas, algo que podemos observar incluso cuando ellos de algún modo hieren o afectan las emociones de una mujer, ya sea por un acto de adulterio, porque la esposa haya descubierto que tuvo un hijo fuera del matrimonio, o porque de algún otro modo le haya hecho algo que a ella le haya afectado. La respuesta de un hombre luego de haber pedido perdón, independientemente que lo haya hecho de forma sincera o no, es: ya olvídate de eso, no lo sigas mencionando más. Algo que para las mujeres suele ser cruel, porque tienen la tendencia de aferrarse al dolor, pero para los hombres es fácil, porque ese es el modo como generalmente lo manejan ellos. ¿Y a ti te ha tocado ver a un hombre que haya estado envuelto contigo en alguna situación de crisis comportarse como que no le importa nada mientras tú sientes que todo se te cae encima? Si es así, aprende de ellos. Bájale la intensidad al asunto y supéralo. Ahora bien, aquí puedes por un momento pensar: oh sí, pero qué fácil después de todo lo que me hizo. Causa por la que quiero aclarar que en ningún modo pretendo insinuar que esto sea algo fácil, pero sí con toda firmeza te puedo asegurar que, castigándote continuamente con lo mismo, harás que el asunto para ti se vuelva mucho más difícil de soportar. La capacidad de David de aceptar lo que Dios había determinado no solo se limita al hecho de que pudo bañarse, comer, vestirse después del fallecimiento del niño, sino que la mayoría de teólogos concuerdan que fue en ese momento donde David escribió el salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos 122. Así que David cantaba y se alegraba, pero Betsabé seguía de duelo. ¿Y tú, sigues de duelo por algo que ya debiste haber superado? ¿Sigues ligada a algo de lo que ya el Señor ha decidido desprender de ti? De ser así, debes reenfocarte, ponerte en pie, comer, bañarte y entonar una adoración al Señor, porque no podrás moverte al próximo nivel que Dios tiene preparado para ti hasta que no te despidas de lo que ya Él decidió sacar de ti.
Así que no supliques amor ni te dispongas a seguir siendo rechazada por alguien a quien solo debes proceder a enterrar, porque en ocasiones la persona que se fue no te rechaza porque quiere, sino porque ya Dios decidió sacarla de ti. Por lo que si esa persona no quiere nada contigo, tú tampoco debes querer nada con ella. Despídete de eso, sigue adelante, no te mantengas atrapada dentro de esa situación, sacúdete el polvo y vuelve a reenfocarte. Arréglate lo mejor que puedas, muestra la mejor versión de ti y no te empeñes en mantener vivo aquello que ya Dios determinó hacer morir. Pero, ¿cómo podemos superar las cosas que tanto dolor nos han causado? La Biblia dice que luego de haber estado en la presencia del Señor, David fue y consoló a Betsabé, término que según el idioma hebreo se traduce como alentar, calmar y hacer pensar. Pero, ¿cuál fue la estrategia empleada por el rey David para hacer cambiar de parecer a Betsabé en medio de esta terrible aflicción? David la llevó a entender que a pesar de la tragedia vivida, algo nuevo podía salir de ella. Así que luego de arrepentirse, vemos cómo no solo Dios les permitió volver a concebir, sino que del mismo vientre de la vergüenza se dispuso a hacer nacer al rey Salomón, el más sabio de todos los reyes de la tierra, y a través del cual se sostuvo la descendencia que trajo como fruto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ver Mateo 1:6. Lo que resulta ser muy relevante porque en ningún modo podemos decir que Dios usó a la que era mujer de Urías para traer a Salomón, porque no halló a quien más usar para este propósito. Porque él pudo haber usado a Abigail, a Mical o cualquiera de las cientos de concubinas que tuvo David para este fin. Pero aún teniendo todas esas opciones, decidió usar a la mujer del error, a la que en un tiempo había pasado por una fuerte crisis que había traído muerte a algo que ella amaba, para más adelante proceder a dar vida a lo que aún en su vientre ella llevaba. Qué maravilloso es ver cómo Dios puede sacar gloria aún de nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados y nos humillamos delante de Él, ya que de forma inmediata se dispone a perdonar nuestras fallas y hacer que esos errores, lejos de destruirnos, sirvan para hacernos más fuertes, sabias y firmes de lo que éramos antes de cometerlos. De hecho, a veces nuestras mayores victorias surgen de nuestras más grandes equivocaciones. Por lo que, en vez de creer que todo está perdido cuando cometes algún error, humíllate delante del Señor, sacúdete el polvo y sigue hacia adelante, porque Dios es experto tomando nuestros errores y transformándolos en testimonios. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el hecho de que posiblemente a causa de su pasado, Betsabé haya sido señalada por las demás esposas de David, por alguna de sus concubinas o por cualquier otra persona de las que estaba a su alrededor, quienes posiblemente no hacían mayores esfuerzos por ocultar sus señalamientos, pero el hecho de que fuera ella a quien el Señor haya usado para ser una de las únicas 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Cristo, nos demuestra que Betsabé se volvió resistente a las murmuraciones, acusaciones y todas las demás confrontaciones que pudieron haberle hecho por causa de su error. Por lo que si tú, al igual que ella, estás siendo cuestionada por causa de alguna pérdida, vuélvete resistente. Si estás siendo parte de algún escándalo, vuélvete resistente. Si estás siendo rechazada por causa de algún error, vuélvete resistente. Aunque te subestimen y solo se encarguen de hablar mal de ti, vuélvete resistente. Aunque te lancen indirectas y volteen los ojos frente a tu misma cara, vuélvete resistente. Ignora todo lo que tenga la intención de herirte y enfócate en dar a luz al rey que llevas en el vientre. Porque aunque muchos esperan que esa situación marque el final de tu existir, ellos ignoran que esto solo fue parte de un capítulo de tu vida y que la misma mujer del error en un capítulo puede convertirse en la mujer de la honra en el próximo. Así que, aunque hayas pasado por un divorcio, aunque te hayan quitado el puesto o el cargo que tenías, y aunque tu reputación se haya visto afectada por causa de alguna falla o caída, esto es solo parte de un mal capítulo, pero tu historia no termina aquí. Porque he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz.
Isaías 43:19. Satanás siempre buscará la forma de hacer que pienses que tu situación adversa representa tu final, pero no le creas, porque si el fin de Betsabé hubiese venido por causa de su crisis, ella hubiese muerto juntamente con el niño. Pero contrario a esto, se mantuvo viva, porque algo mayor al error que había cometido, Dios tenía planeado hacer con ella todavía. De modo que si tú como ella eres una sobreviviente y aún luego de todas las cosas terribles que te han pasado sigues de pie, es porque a pesar del error que cometiste y por encima de cualquier pérdida que hayas tenido, el Señor aún no ha terminado su plan contigo. Y si Él aún no lo ha terminado, tampoco puedes proceder a terminarlo tú. Así que en este mismo día, sécate las lágrimas, recobra fuerzas y haz que el proceso, en vez de arruinarte, sea usado por el Señor para sacar al Rey que llevas dentro. Porque este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación, para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Isaías 61, 2 y 3.